asexual. Persona que, pudiendo tener pareja, pudiendo tener sexo y pudiendo disfrutarlo, no siente atracción sexual. Yo creo que el hecho de darte cuenta que eres asexual es que comiences a darte cuenta que no estás acabando de encajar en el tema de las relaciones interpersonales con otras personas, pero no sepas exactamente el por qué. Y entonces, si consigues descubrir el concepto asexualidad, si consigues entenderte y entender cómo vives las relaciones, comienzas a darte cuenta de que solamente es la etiqueta que se te ajusta. Cisgénero, dícese de la persona cuyos caracteres sexuales al nacer coinciden con su identidad de género. Yo soy una persona cisgénero porque nací con ovarios, con útero, con mamas, no entro en más detalles y me siento mujer, muy mujer. Drag queen. Para mí ser una drag queen significa expresar de forma artística lo valiente que eres. Cómo eres capaz de ponerte maquillaje, de ponerte tacones, de ponerte un vestido y de no reconocerte en el espejo. Al mismo tiempo estás lanzando un mensaje a la sociedad. Estereotipos es lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer como hombres y mujeres. Si como mujeres tenemos que ponernos falda, tenemos que ser sumisas, y si eres hombre tienes que vestir con pantalones y ser muy dominante. Pero en realidad la sociedad debería luchar contra estos estereotipos porque no son construcciones sociales que no están basadas en ninguna característica biológica. Pues existen los términos FTM y MTF. Entonces, FTM significa female to male, que significa en castellano, que la traducción es terrible, de hembra a macho, ¿vale? Lo que sería una persona que nace, pues como yo, una persona transmasculina, ¿vale? Que decide hormonarse. Heterosexual. Es la orientación sexual de personas que se sienten atraídas por el sexo contrario. En mi caso, mujeres. En mi caso, en mi época de adolescencia y ya cuando soy más mayor, no he tenido ninguna duda. Pero de pequeñito jugaba con niños, con niñas, podía dar un beso a un niño, a una niña y para mí no significaba nada. Tampoco me planteaba si me gustaban los niños o las niñas. En mi familia siempre hemos sido muy abiertos y fui yo quien fui descubriendo mi sexualidad cuando ya estaba en mi adolescencia. Homosexual. Yo amo, deseo a personas del mismo sexo, hombres como yo. Antes de ser homosexual fui homoemocional. Primero me enamoré de los muchachos y luego ya me los tiré. Intersexual. No es una identidad ni es una orientación, lo entendemos como un adjetivo que nos dice algo de esa persona. Cuando utilizamos la frase resumida persona intersex nos estamos refiriendo a una persona cuyos genitales en el momento de nacer estaban en un punto intermedio entre los extremos habituales masculino y femenino. Yo siempre había tenido una identidad masculina, aunque me habían criado como niña porque cuando yo nací mis genitales externos tenían apariencia femenina. Después llegué a la pubertad y desarrollé todas las características sexuales secundarias de cualquier otro chico. De esa situación, ¿qué me pasaba? Fui a un médico y descubrieron que lo que yo tenía era una intersexualidad, que el resto de mis genitales, los internos y de hecho todo mi organismo, incluido el cariotipo, era estándar, masculino. Y así supieron qué era lo que me pasaba. Queer, con K, queer es un insulto y es muy difícil arrastrar esa acepción a un idioma como el español. Se pierde su carga adyecta que tiene en inglés. Entonces aquí se ha
recogido como transfeminismo, es una de las acepciones, y también cambiando su comienzo con la C, que es nuestra C española, y con la K, que es queer en su acepción más punky, más alternativa, más autogestionada y más fuera del diccionario, por así decirlo. Hola, soy Sandra Barneda y soy lesbiana, es decir, que me enamoro de mujeres, ¿no? Que yo creo que no hay nada más que decir, es algo muy claro. No sé, es más fácil de decir que de aceptar, quizás por la sociedad en la que vivimos todavía. No hay un cliché más allá, no significa ni femenino ni masculino, no significa nada de nada. O sea, significa simplemente que comparto mi vida íntima con una mujer y no hay más diferencias. Male to female sería una persona que es una chica trans o persona trans femenina, ¿vale? Que ha nacido con pene y decide pues evolucionar. Trans no binario. Para mí, trans no binario quiere decir que no me identifico con el género que se me asignó al nacer. O sea, yo cuando nací con vulva y entonces dijeron niña, y entonces yo no me identifico como niña. En un principio yo me identificaba como chico, pero conforme fui viviendo el cambio de las hormonas y fui sintiéndome mejor conmigo mismo, me di cuenta de que realmente no me identifico como hombre, me identifico como una persona género. ¿Qué es ser a género? Pues ser a género es que no me identifico con ninguno de los géneros, ni chico ni chica. Orientación sexual. La orientación sexual es la identidad sexual que tenemos y por la que nos reconocemos y somos reconocidos socialmente en base al sexo o al género de las personas hacia las que dirigimos nuestro deseo sexual. Por supuesto también las personas con las que nos enamoramos. En este sentido, tradicionalmente, siempre cuando pensamos en orientación sexual solemos reconocer tres grandes orientaciones sexuales, ¿no? Las personas homosexuales, que sienten atracción y deseo sexual hacia personas de su mismo sexo, las personas heterosexuales, que sienten atracción y deseo sexual hacia personas del sexo contrario. Esta es la orientación sexual que normalmente está reconocida y legitimada, y las personas bisexuales, que son aquellas que sienten atracción y deseo sexual hacia hombres y hacia mujeres. Pansexual significa sentir atracción por cualquier persona independientemente de su género. Es decir, que el género no es un factor determinante en nuestra atracción. Para mí ser pansexual significa que cuando veo a una persona que me gusta no me estoy fijando realmente en si es un chico, una chica o una persona no binaria. Queer es una teoría novedosa que surge en Estados Unidos en los 90 para cuestionar la naturalidad y la normatividad sobre la que se construye la heterosexualidad. Es decir, desplaza o cuestiona esa matriz heteronormativa que crea binarismos de género, que define en nuestras sociedades occidentales lo que es masculino y lo que es femenino. Roles. No creo en el rol activo, pasivo ni versátil. Creo en ser lo mejor de uno mismo cuando estás con alguien y sacar lo mejor de sí mismo, nada más. Sexo. Tradicionalmente se nos asigna un sexo a la hora de nacer o incluso antes, cuando estamos en la barriga de nuestras madres en la ecografía, en función de los genitales externos. Es decir, si una persona nace con pene es niño y si una persona nace con vulva es una niña, pero esto es simplificar mucho el asunto. La realidad es mucho más compleja porque en el sexo biológico hay muchos niveles. Está no solamente el sexo cromosómico, que son los cromosomas sexuales, sino las hormonas, los genitales externos, los genitales internos. Esto solamente es el sexo biológico, porque luego casi lo más importante es el sexo sentido, la identidad sexual, que básicamente consiste en el sexo con el que una persona se siente identificada, que puede coincidir o no con el sexo biológico.
Soy una chica trans, desde pequeñita siempre sabía que mi cabeza y mi cuerpo no iban por la misma dirección y siempre me encantaba, bueno, veía a las chicas de otra manera, ¿no? Las veía como que quiero ser como ellas. Nunca entendí por qué mi cuerpo era diferente al de las otras chicas y bueno, me costó un poco salir del armario, pero he salido gracias a Dios y ahora estoy muy feliz. Yo soy lesbiana, que nací con la identidad de género diferente, o sea que yo soy una chica, me siento mujer y me gustan las mujeres. La visibilidad LGTBI, como cualquier otra visibilidad, es absolutamente importante y relevante. Cuando la igualdad no es real y efectiva, cuando a determinadas personas les cuesta poderse desarrollar, por así decirlo, tranquilamente, que tienen problemas en manifestarse como son, bien en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito profesional, pues la visibilidad, ver que determinadas personas con las que comparten esa circunstancia o condición personal, etcétera, pues están ahí y desarrollan la vida como deben desarrollarla, pues ayuda manifiestamente. Y la visibilidad es algo, entiendo, positivo. Y todavía, desgraciadamente, en el marco de LGTBI, todavía es ineludible que sigan existiendo referentes. Me encantaría que no fuera necesario, eso sería ya la situación de normalidad. El cromosoma X es uno de los llamados cromosomas sexuales que está presente y que determina el sexo cromosómico tanto de varón como de hembra y además otros sexos cromosómicos intermedios o diferentes a los típicos XX o XY. Decir como importante que el sexo cromosómico es solamente uno de los múltiples planos que determinan el sexo de una persona y no siempre tiene que coincidir con la identidad sexual o el sexo sentido de una persona. Cromosoma Y. El cromosoma Y es uno de los cromosomas denominados cromosomas sexuales, que está presente en los cromosomas típicos del sexo varón y también de otras condiciones sexuales diferentes. El cromosoma Y, el sexo cromosómico no es el único plano que define o que configura el sexo de una persona, puesto que lo más importante es la identidad sexual o el sexo sentido y no siempre coincide con el sexo cromosómico.